Muy buenas a todos, soy Cota Delgado y voy a hacer la crítica de Tomb Raider. Bueno, ya, por fin la he visto y por fin he dejado estos 2 o 3 días desde el viernes, porque la vi el viernes, pero he dejado estos 2 días para reposar un poco todo lo que he visto, ver algunas críticas, leer algunas opiniones diferentes, etcétera, etcétera, y para intentar analizar bien y un poco más en profundidad todo lo que me ha parecido la película. Aún así, me veo ahí como un poco, ¿no? Cogido, porque hay cosas que quiero comentar de la película, pero son de stripe y son spoilers. Esta crítica no tiene ningún spoiler y la voy a hacer así, ¿vale? Pero había pensado hacer un segundo vídeo donde sí que entre en profundidad en lo que más me ha gustado de la historia, lo que no, etcétera, etcétera. Y bueno, y comentar eso ya con spoiler y con todo esto. Dejadmelo abajo en los comentarios si queréis ese tipo de vídeo, ese tipo de crítica de Tomb Raider. Y ya pues veo si la hago esta semana o la semana que viene. Pero aquí en esta no va a haber ningún spoiler, así que podéis estar tranquilos si no la habéis visto todavía. Bien, voy con ello. En principio, la película tenemos una película tipo origen, ¿no? Que nos cuenta el origen de Lara Croft, cómo ella se convierte en quien es, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que tiene lo bueno y lo malo de las películas de origen, es decir, que nos cuenta cómo empieza el personaje y parece que cuando ya nos hemos metido, cuando ya conocemos a esa Lara, cuando ya queremos saber más de esa Lara y ver sus aventuras y ver todo ella físicamente, etcétera, etcétera, es cuando la película se termina. Y decimos, joder, pues ahora quiero ya la segunda parte, porque necesito más. Entonces, al final tenemos esa sensación de nos hemos quedado con ganas de más. Queremos más ahí en el guión y más en un poquito de todo. En principio el guión está dividido en 2 partes, y eso se ve mucho por el tema de origen. Está dividido en 2 partes muy diferenciadas. Uno que es el principio, que nos cuentan toda cómo es la historia de Lara Croft, y luego la aventura, ¿no? Dentro de todo esto hay varias cosas con el personaje de Lara Croft que cansan. Hay unas que me han gustado bastante y hay otras ya que me cansan. Por ejemplo, el tema del padre, que ya lo hemos contado en la saga de Lara, el tema del padre y de la madre, lo hemos contado ya 40 millones de veces. Lo han contado ya en las películas, lo han contado en los juegos, lo han contado ya en muchos sitios. Entonces ya cansa un poquito que cada vez que contemos un origen o cada vez que contemos algo de Lara Croft tenga que salir la figura del padre y ya tengo un drama con el padre que no sé qué, no sé cuánto. Chicos, ya vale, o sea, ya vale. En esto y en los juegos y en el Tomb Raider 2013 y en el Rise, ya vale. Bien. ¿Qué es lo bueno que tiene la película en general? Que como adaptación del 2013 es una adaptación muy buena. Por mucho que se diga que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Acostumbrada a las películas que tenemos hoy en día, adaptaciones de los videojuegos, como adaptación del 2013 es una de las mejores adaptaciones que hay hoy en día en el tema de videojuegos. Dicho esto, por otra parte, ¿vale? Sí que hay que reconocer que la historia con respecto al juego está simplificada, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que yo he echado de menos en la película en que no profundicen en eso porque han simplificado un juego de 12 o 13 o 14 horas que además tiene cosas también del guión de Rise of the Tomb Raider, lo han simplificado en 2 horas. Entonces esto, por mucho que sea criticable de, no, es que han simplificado tal, a ver, a mí me hubiera gustado, y soy el primero que cree que deberían de haber profundizado un poco más, pero sí es cierto que al final un juego de 10, con una historia de 10-12 horas es muy difícil simplificarla en 2. Y lo veo lógico y normal que tenga que simplificarlo. En esta película y en cualquiera, ¿vale? Que el rollo, a mí el rollo, siempre lo he dicho, creo que el rollo este de es que no se parece al juego, es que no es igual que el juego, es que no es exactamente igual que el juego, etcétera, etcétera, a mí me cansa un poco ese tipo de crítica, porque además uno de los miedos que yo tenía con esta película es que se pareciera demasiado al juego, por lo que a mí me resultara completamente indiferente que me contaran exactamente la misma historia que en el juego y dijera, pues que ya lo he visto, vaya aburrimiento. Pues no, al final han hecho un compendio entre varias cosas y creo que les ha salido bien. ¿Por qué? Porque el guión de Tomb Raider hay una cosa que me ha gustado mucho, que parece una tontería, parece una chorrada, pero me ha gustado mucho y que eso no pasa en los juegos nuevos, y es que se basa en el nombre de la franquicia. ¿En qué? Pues que todo el guión se basa en una puta tumba, que es algo muy lógico y muy básico, que no pasa en la saga de Tomb Raider desde hace muchas entregas, llamándose Tomb Raider, ¿vale? O sea, veamos el concepto. Entonces, en el guión de esta película, que se basa precisamente en una tumba,
Es algo que es una chorrada, pero que a mí me ha gustado mucho porque eso creo que es un poco la esencia de lo que era el primer Tomb Raider. El primero, porque ya los otros se fueron un poco, pero tal. Entonces, a partir de aquí, a partir de eso, sí que es cierto que tenemos una película de aventura que cae en cliché una detrás de otro, no solo en situaciones de cliché, sino que también en diálogos de cliché de película de aventura, que tú dices, vale, este diálogo lo he escuchado ya 20 millones de veces. Sí, en ese sentido, es verdad que peca de repetitiva dentro del género de aventura, pero también es verdad que han cogido todas las, no todas, pero sí muchas de las escenas más chulas del juego de Tomb Raider 2013, las han adaptado prácticamente y la han calcado plano a plano. O sea, es que es alucinante porque prácticamente de verdad que plano a plano, y funcionan muy bien dentro de la película, ¿no? Y dentro del guión que han hecho. Otra de las cosas, además de esto, ¿no? Del guión que han hecho y de que se parece mucho al Tomb Raider 2013, además han metido una cosa que el Tomb Raider 2013 no tiene, que es que gire en torno a esto de las tumbas que os digo, ¿no? Ya sabéis que en el 2013, en el Tomb Raider 2013, las tumbas están aparte, pero esto está bastante bien conseguido. Además, tengo que reconocer que la Alicia de Vikander, ¿qué he dicho? La Lara de Vikander me ha gustado muchísimo, y me ha gustado muchísimo más de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que nos cuentan de esta nueva Lara, y que es cierto que se basa en la Lara de 2013, han hecho un batiburrillo, ¿no? Han hecho como una fusión de Lara, y sí que me creo que esta Lara en un futuro sea la Lara clásica de toda la vida, y sí que me creo que esta Lara en un futuro sea, pues por ejemplo, la Lara de Angelina Jolie. Esto sí que me lo creo mucho más que me lo creo en los juegos. A mí me resulta muy complicado creerme que en los juegos la nueva Lara de 2013 y de Rise of the Tomb Raider es la Lara de toda la vida. A mí me resulta súper complicado por esa personalidad. Pero en esta película no. ¿Por qué? Pues porque han justificado muy bien al personaje, y Vikander lo hace bastante bien, no solo a nivel físico, que se nota que ella ha hecho muchísimas de las cosas y que además te lo crees. O sea, te crees que Lara escale, te crees que Lara tenga la fuerza con el pico, te crees que Lara pueda tener una pelea cuerpo a cuerpo con otra persona, porque todo eso te lo explican muy bien en la película. Te crees que Lara tenga mucha destreza con el arco desde el principio, cosa que no pasa en los juegos. Te lo crees desde el principio porque te lo justifican muy bien, y te justifican muy bien la personalidad o ese punto de inocencia, pero de luego ir avanzando, ¿no? Como personaje y como persona. Hay muchas cosas en esta Lara que la justifican muy bien y me hacen un personaje mucho más creíble que, por ejemplo, y además os lo dije en Twitter, que la Lara de 2013 del Tomb Raider del juego. Creo que esta Lara de la película está muchísimo mejor llevada y que es muy fácil meterse o ponerse en la piel de ella. Es mucho más fácil que en los juegos, ¿no? Porque en los juegos ya llegaba a la isla y ya de pronto encontraba un arco y ya ella era, vamos, arco olímpico, ¿no? Y no te justificaban por qué, por ejemplo. Pues aquí sí, ¿no? Igual que la pelea cuerpo a cuerpo y otra serie de cosas. Entonces, por esa parte también me ha gustado mucho. Ahora, también es cierto que caen en lo mismo que cae el juego de 2013. Hay una escena donde la primera vez que... Eso está calcado del juego de 2013, donde ella la primera vez que mata a alguien y a partir de ahí parece que se convierte en un Rambo, ¿no? Todo lo que criticábamos del juego de 2013. Bueno, pues también pasa un poco esto en la película. Pero como os digo, dentro de esa comparativa, aquí en la película está muchísimo mejor justificado que ella sea de esa forma. Porque te lo explican muy bien, porque la intro está muy bien explicada, etcétera, etcétera. Que eso luego va en su contra, como he dicho al principio, con el tema de Orígenes, porque cuando ya estamos dentro de esa Lara y dentro de esa aventura, pues ya es la segunda mitad de la película, como que pasa todo un poco más rápido y ya como que termina, ¿no? Y es como, uff, me he quedado con ganas de más, necesito más de esta Lara, necesito que se profundice más en lo que se ha hablado o en cómo se ha presentado el personaje. No sé, hay cosas que es verdad que cojean bastante, que cojean dentro del guión. Por ejemplo, la historia del padre me ha parecido, o sea, llega un momento que me parece bastante ridícula, algo que tiene que ver con el padre, por eso no quiero hacer spoiler. Hay varias cosas ahí que no me han terminado de encajar, pero bueno, en general como película pues me ha parecido bastante entretenida, me ha sorprendido, me ha gustado más de lo que creía y sobre todo lo más importante es que me ha gustado la Lara como tal. Luego la historia, ya os digo que la parte de Himiko me ha parecido muy simplista, o sea que la han simplificado demasiado. De hecho me parece que dentro de esa simplificación que nos presenta la película hay escenarios y hay lugares que están completamente desaprovechados. O sea, dentro ya no que se parezca o no se parezca al juego
o que tenga que ver con el juego, sino lo que nos cuenta la propia película. Hay cosas que están desaprovechadas, como que aparecen ahí y dices tú, bueno, puede pasar aquí algo, ¿no? Pues no, pues no se aprovecha, me da pena bastante de eso, porque hay cosas bastante chulas y que no, como que no han profundizado, y eso que la película dura 2 horas, que no es una película que diga, bueno, pues que dura hora y media y es muy rápida. Bueno, no, dura 2 horas y podrían haber profundizado un poco más. Y luego hay otras cosas que tampoco me han gustado del tema de Químico, pero que no puedo comentarla, como he dicho al principio, porque entraría en spoiler. O sea, que eso ya, si hago el vídeo este código, pues ya lo comentaría en otro lado. Con todo esto, creo que esta Lara es mejor, está mejor llevada y un poco más realista que la Lara del juego de 2013. A mí me parece más realista y me parece más empática, que podemos empatizar un poco más con ella. Independientemente de cómo sea la película, la verdad es que me ha gustado bastante la Lara de Vikander. Me ha gustado, no sé, creía que iba a ser algo más horrible y la verdad es que al final me ha terminado gustando porque incluso hay ahí un punto que pasa al principio, es que no sé si contarlo o no, pero hay un punto donde ella, al principio de la película, vemos a una Lara diferente, que se tiene que ella buscar las habichuelas, que no tiene esos dineros y esa aristocracia detrás de ella, de lo que tal, pero es que eso tiene que ver con la Lara del primer Tomb Raider, del primero de 1996. Entonces, ahí han metido ciertos puntos y han dado ciertas teclas que, como digo, a mí me parece que esta Lara es mucho más realista de que sea la Lara en un futuro de, ¿no? La Lara clásica o la Lara de Angelina Jolie incluso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me gustaría hacer un segundo vídeo y destripar todo ese tipo de cosas, porque si no ya entraría en muchos spoilers. Y bueno, en general, no sé, es que la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque sin ser una película que tú digas es un peliculón, me parece maravillosa, es súper profunda, etcétera, etcétera, siendo una película que cae en los clichés de las películas de aventura y en las películas de orígenes, al final funciona y es bastante divertida y al público en general creo que le va a gustar porque las personas que venían conmigo, que no eran fan de Lara Croft ni nada así y tal, que conocían al personaje pero tampoco tal, al final le gustó mucho esta Lara Croft, le gustó mucho esta forma de ser de esta nueva Lara Croft y la película también le gustó en general. Entonces creo que saliendo un poco de que nos guste más el personaje, de que se parezca más a los juegos, de que tal, de que cual, de que la película sea mejor o peor, al final creo que han cumplido como películas de aventura, que es medianamente buena, sorprendentemente, es medianamente buena y es medianamente entretenida y está bastante bien. El problema, pues que no es un peliculón, y no lo es, en ningún aspecto de lo que se puede ver con Tomb Raider es un peliculón. Quizá a lo mejor donde más sobresalga es en el personaje en sí de Lara Croft, pero luego los demás personajes son personajes planos, el malo es malo, la buena es buena, lo del padre me parece ridículo, ya lo he dicho, hay otros personajes que lo han simplificado mucho y que parece que al final no aportan nada. Al final caen en eso, ¿no? Como en cliché y tal. Y bueno, pues la película es correcta, está bien, pero tampoco. Pero bueno, como digo, no. Sí que sienta unas bases como que en la segunda, ¿no? Como que parece que en la segunda tú dices, venga, arme una segunda ya y profundiza mucho más en el personaje, profundiza mucho lo que más habéis hecho y creo que vais por buen camino. En eso sí que creo que han ido bien, ¿no? Como que han sentado las bases de una Lara. Es más. Yo personalmente apostaría a que la segunda película, si se llega a hacer, que todavía no está confirmada ni nada, habrá que ver la taquilla, pero si se llega a hacer una segunda película de esta saga de Tomb Raider, creo que apostaría por alejarme directamente de la historia de los juegos. Sí que es cierto que está por ahí la Trinidad, desde el principio, también te lo cuenta, pero apostaría a alejarme completamente de los juegos y hacer que esta Lara sea propia de esta saga de películas. ¿Por qué? Porque creo que así tienen la libertad de que esta Lara se parezca mucho más a la Lara clásica de lo que se están pareciendo los juegos. Y de verdad que me gustaría que la segunda película no se pareciera y no llevara el guión de los juegos y que no calcara tanto como esta las escenas directamente de los videojuegos. Creo que ahora esta Lara puede ir por sí misma. Además me gustaría para saber hasta dónde pueden llegar ellos con los guiones, etcétera, etcétera, hasta dónde pueden llegar ellos con esta Lara, ¿no? Como si fuera otro universo paralelo, en plan Marvel y tal, pues a ver por dónde van, ahí, me molaría ese rollo. Así que nada, pues eso es lo que creo de la película, eso es lo que pienso, ahí estáis viendo el tráiler, es que de verdad que hay escenas que están calcadas, pero planos, o sea, planos literales,
que están calcados del juego, ¿no? Y esa vulnerabilidad de Lara, ese que se haga daño, que no es una heroína, además lo dice desde primera hora, como que juega un poco también el guión con eso. Hay cosas que me han gustado y me han parecido mucho más realistas y mucho más empáticas. Luego ya cada uno, si vais buscando algo que sea exactamente igual que el juego, exactamente igual que el guión del juego, no lo vais a encontrar, ¿vale? Hay escenas que sí son exactamente igual, pero no quiere decir que la historia sea exactamente igual, como digo, está simplificada. Por tanto, puede que os decepcione en ese sentido. Y ya he visto muchas críticas diciendo que no se parece al juego, que no sé qué, no sé cuánto. Se parece un montón, y se parece un montón en el nivel en el que nosotros podemos esperar de una adaptación de videojuego. Y como digo, creo que es una de las mejores adaptaciones de videojuego que se ha hecho últimamente y en los últimos años, teniendo en cuenta el nivel general de estas adaptaciones, ¿no? Así que yo, ya lo digo, sin ser un peliculón, he salido bastante contento. Y bien, ok, ¿no? Como, ok, pues sí, pues me ha gustado, pues ya está. Tampoco hay que pedirle mucho más. Ya está, es Tomb Raider. Una película de Tomb Raider y una película de aventura, ya está. No es el desastre que esperaba yo que fuera. Así que nada. De hecho, esto lo voy a decir, y lo voy a decir un poco con la... ¿Vale? Porque lo tenía ahí apuntado y digo, ¿lo digo o no lo digo? Porque luego me van a decir qué tal. Hay una parte de esta Lara Croft de Vikander, hay una parte de realismo de esta Lara Croft de Vikander que me gusta mucho más, bastante más, que la Lara Croft de Angelina Jolie. La Lara Croft de Angelina Jolie a mí me gusta porque se parece mucho a la Lara clásica, y esa Lara clásica era como muy... no prepotente, pero sí ella tenía ese punto de chulesco, de sí ser una heroína, ¿no? De hacer cualquier cosa, de no despeinarse, ¿no? Un poco ese concepto de tía dura, que quizá, y además se llevó muchas críticas, pues, Angelina Jolie con la primera película, sin que los críticos tuvieran en cuenta que es que el personaje era así. Se llevó mucho porque decían que era muy robótica, ¿no? Que era muy pum pum, sota caballo y rey, que ella mostraba muy pocas emociones. Y quizá en ese sentido, quizá no, os digo que en ese sentido, la Lara de esta película y de Vikander sí que me ha gustado bastante más y me parece mucho más realista que la Lara de Angelina Jolie. Ahora bien, la imagen de Angelina Jolie con las dos pistolas y vestida de Lara Croft es Lara Croft. O sea, no hay una Lara Croft mejor que ella en ese sentido. No hay una Lara Croft mejor si nos basamos en la Lara clásica que Angelina Jolie, ¿no? Entonces, ahí hay como un... Bueno, esta tiene cosas buenas, pero la otra también tiene cosas buenas, ¿no? Ahí hay un poco de bipolaridad. Cosa que está bien, porque esperaba que fuera mucho peor y que dijera yo, pues no, pues la de Angelina Jolie es la maravilla y tal. Así que ahí está mi crítica. Ya lo he soltado todo, es que lo tenía aquí todo apuntado y tenía que soltar todos los puntos que quería decir de la película porque eran muchos. Ya os digo, si queréis que analicemos la película más en profundidad, contando la historia, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, me dejo muchas cosas porque son spoilers y no quiero entrar directamente ahí, ¿no? No quiero reventaros con esta crítica, no quiero reventar nada de la película, quiero que la veáis, etcétera, etcétera. Pero si queréis ese destripe completo, pues me lo dejáis abajo en los comentarios y lo voy viendo y yo lo hago y no pasa nada. Así que nada, si ya la habéis visto, dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido a vosotros la película, si os ha gustado, si no os ha gustado, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos. Todo, ¿vale? Que incluso hacerme comparativas, qué os gusta, ¿no? Como un poco lo que yo he hecho. Si os ha gustado más esta Lara, si creéis que la Lara de Angelina siempre va a ser la mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, dejádmelo abajo, todo lo que creáis, todo lo que opinéis. Y nada, que como siempre digo, que os suscribáis al canal, que lo compartáis con vuestros amigos porque YouTube es una mierda, que pongáis la campanita, yo qué sé, que visitéis mi web jdelgado.es porque ahí pongo todos los vídeos por si YouTube no os avisa. Todo ese tipo de rollo que siempre digo, que a mí me resulta repetitivo, pero es verdad que si no lo digo la gente luego no lo hace. Y nada, que pues ya está, que como siempre digo, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Mira, yo hoy no estoy inspirado para hacer un final, así que os agarré. Lo siento mucho, pero... La Vikander, que me gusta mucho.